También hubo como bonches hoy por allá, ¿o qué? Profe, la verdad, yo cero noticias últimamente, no, Ah, no bueno, he visto. don Javier, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola, profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien o para qué? Muy, muy bien. La mejor actitud Bueno, eso hoy. es lo más importante. Sí, señor. Profesor, ¿cómo está? Pues en términos generales, bien también, ahí vamos. Bueno, y doña Fanny. De frente y combatiendo. Hay que hacerle para atrás y para coger impulso, ¿sí o no? Sí, señor. Y doña Fanny. Bien, aquí tomando lista de que soy la única puntual. Se está viendo. No, mentira, Javi, le decía al profe que como yo estoy aquí en casa, pues no, no sé, ni he visto noticias, la verdad, no sé cómo esté tráfico, paro, No, pues todos los demás. yo también estaba estos días, pues estaba en la casa, pero el lunes sí me tocó, estaba de cierre ahí con unos casos y estaba el lunes sí me tocó el trabajo, pero pues ya estaba un poquito complicado, pues no así muy, pero sí. Y hoy no sé la verdad, Mm, hoy no pero sé cómo como que está. siguen por ahí a medias, pero sí sigue molestando. ¿Eh? Sí, señor. Hola, Mili. Correcto. Bueno, muy bien. El acuerdo 780 de 2020 y el decreto 349 de 2020, que precisamente el anterior, es la carta. Bueno, muy bien. ¿Alcanzamos a hablar del decreto 780, sí o no? Uy, espera porque me falta esto que escucho mejor. No, profe, apenas medio lo empezamos a comentar el tema, ¿En qué, todavía lo en veíamos. qué, ese es fundamental, ¿no? Porque básicamente, digamos que son todos digamos, los acuerdos a que se llegaron con la pandemia y ese tipo de cosas. Pues, yo pienso que después podemos tomar de unas notas de unos resúmenes, más bien que tengo ahí también para que ustedes de primera mano, pues me damos la información. ¿Listo? ¿Quién tomó nota de dónde quedamos? Quedamos que el valor de la exención no para superar el monto en el avalúo de daños ni el avalúo catastral del predio durante el año que ocurrieron los hechos. Y en Y, pero quedamos viendo el video, ¿no? sí, y en cuanto al acuerdo 780, ¿dónde quedamos? ¿En qué minuto? No, no me acuerdo, profe. Que alcanzamos a ver como unos 15 minutos porque eran como las 7:30 cuando lo pusimos. Quedó como una hora, ¿cierto? Sí, Pero me señor. digo, aquí le estoy ya cuadrando aquí que yo... Profe, quedamos donde dice de la reactivación económica de impuesto, Ah, estoy industria y bien. comercio. Reactivación económica de descuento del impuesto de industria y comercio. Sí, Estamos como dice, bien, ¿no? Creo que hay un poquito, estoy un poquito como adelantado, pero no importa. Que tenía una sola actividad, vemos sus ingresos por bimestres del 2019, pasamos esos ingresos a VTs con el valor de la VT del 2019. Espérame un momentico. Y ahorita con eso continuamos. ¿Eh?
¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a mirar desde aquí, ¿cierto? Para que observemos. Los ingresos del año 2019 y del año 2020 convertidos a VTs. ¿Estamos bien en sonido? Hasta luego. Muchas gracias por atender nuestras ¿Qué me está diciendo, Gordo? Que sí escuchan bien. Entonces tomaremos los ingresos del Sí, profe, se oye bien. pasaremos a Ok. VTs, al valor de la VT del Entonces ahí les dejo para... Entonces sí, vamos a escuchar. 2019, los del 2020 a la VT del 2020, compararemos esos ingresos y de acuerdo a esa variación vamos a tener un descuento de acuerdo con la tabla. Del 20% o menos tendrá un descuento del 5%, más del 20 y hasta el 40 del 10, más del 40 y hasta el 50 el 15 y más del 50% del 25. De estas personas del más del 50, también veremos que van a tener otro beneficio, como es un descuento que tendrán en el impuesto por los pagos que hagan de renovación a la Cámara de Comercio, a los que tengan más del 50% de disminución. En este cuadro vemos cómo los ingresos de un contribuyente se medirán por cada actividad. Si tiene 5 actividades económicas, pues hará un análisis de las 5 actividades económicas. Entonces aquí vemos un contribuyente que tenía una sola actividad, vemos sus ingresos por bimestres del 2019, pasamos esos ingresos a VTs con el valor de la VT del 2019, los 34.270, tomamos los ingresos del 2020 con la VT del 2020 de 35.607, ¿sí? Y tenemos los ingresos del 2020 en VTs. Teniendo esos datos, hacemos un análisis, vemos que la variación del 2020 con respecto al 2019 se disminuyó en 13.338 VTs. Si nosotros miramos, esas 13.338 VTs nos representan el 18.58% de variación, ¿sí? De acuerdo con esa variación, entonces vamos a ver el 2021, ¿sí? El 2021, los ingresos, le colocamos la tarifa del 11.04 que tiene esta actividad, calculamos el impuesto de avisos y tableros, y como en el anterior nos da un 18.58, quiere decir que ese 18.58 es menos del 20, por lo cual el contribuyente tendrá un 5% del descuento, que ese lo vamos a aplicar en esta tabla del 2021, un descuento del 5%. Recordemos que ese 5% no afecta el impuesto de avisos y tableros. Entonces, como vemos en el primer bimestre, tuvo un impuesto del 11.4 de 3.809.000. Sobre esos 3.809, calculamos el 15% de tableros, nos da 571, y más adelante, al 3.809 le calculamos el 5%, nos da un descuento de 190.000 pesos para el primer bimestre. Y de esa forma calculamos cada uno de los bimestres, o en el caso de ser anual, pues lo haríamos de forma anual. Para los contribuyentes que tengan una situación económica pues favorable en el año 2020, vemos que va a tener una variación en la tarifa. O sea, aquí no vamos a ver cómo se cambia un descuento tributario, cómo se hace un descuento tributario, perdón, sino que es un
¿Sí está clara la aclaración anterior? ¿O el ejemplo anterior? ¿O alguna duda? ¿Sí me escucharon? ¿Todo claro o ya se durmieron? Cuéntame la verdad. No, profe, estamos poniéndole cuidado. ¿Todo claro? ¿Sí está claro la cuestión? Sí, profe. Ok. Es importante saber ya, ¿cierto? Bueno, aquí estamos en el 101, espera un momentico. Aquí, ¿cierto? Entonces ahí simplemente, si están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O está borrosa? Cuéntame la verdad. No, está No se bien, ve profe. bien, profe. Está bien, profe. Lo único que usted hace es agarrar este valor, ¿correcto? 132.125 lo dividen entre 54.270 y hallamos esta VT, ¿correcto? Luego agarramos el valor del primer semestre, ¿cierto? De 143.567, lo dividimos en esta VT y nos dan estos 4.032, perdón. ¿Listo? Entonces, ahí es donde le aplica la tablita, ¿cierto? De los... Espérame. 20 con respecto, si el contribuyente tiene varias actividades, van a tener cada una. Espera que me... El 21, el contribuyente 101. hará ese mismo análisis con cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces la idea es, espera que es que les quiero mostrar el cuadro. Recuerden que cuando yo calculo... Si nosotros miramos ese 13, tuvo 2.459 Es la millones. aclaración. Si Ahora se me pasó. Ahí está. un contribuyente Aquí, a ver. que tuvo Lo importante es que sepamos que aquí, mira, aquí en la tarifa, ¿cierto? Agarramos 345 millones por el 11.04. ¿Ya hicieron la prueba, sí es cierto o no? En contados segundos, profe. ¿Listo? Entonces, recuerde que usted le puede agarrar, ¿no? Allá le dice tarifa, impuesto es 11.04 por mil o el 1.104%, que es el que ustedes tienen ahí el símbolo del porcentaje en la calculadora o en el teléfono. ¿Estamos ahí? Entonces agarra 1.04. ¿Sí le dio 3.808.900? ¿Correcto? Bueno, aquí lo ajustan a miles de pesos porque Sí. la fórmula da 3.808.800. Correcto. A múltiplo de 1.000, pues 3.809.000. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, si paga avisos y tableros, ¿cierto? Ese valor lo multiplica por el 15% y le da 571. Hágalo para que, pues como para irle... ¿Hasta ahí estamos bien? Cuadrado, así como dice, verificado. Sí, señor. Pues igual que lo anterior, por miles de pesos da 571.320. ¿Sí? Lo aproximamos al múltiplo de 1.000 más cercano, que son 571. Ahora, de acuerdo a digamos, la disminución de los ingresos, recuerde que la tarifa que le tocaba, el descuento es del 5%. O sea, no lo vamos a hacer sobre el total de los 3.809.000 más los 571, sino solamente sobre los 3.809.000, ¿cierto? Y eso le da 190.000. Háganlo también para que eso creo que le da 190.450, pero como estamos hablando de múltiplos de 1.000, entonces le daría 190.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, da 190.440. Uh-huh. Y haciendo las operaciones sumándole el impuesto más lo de avisos, menos el descuento. Da 4.189.680. O sea que 4.190.000. ¿Listo? Recuerden que todo eso se debe hacer a los múltiplos de 1.000 más cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Listo para todos? ¿Sí estamos claros o hay alguna duda ahí? ¿O a quién no le cuadra? Está claro. Ah, ok. Los demás que me dicen también estamos, Analito.
Sí, profe, está bien. Listo. Ahora sí seguimos. Si es que la idea es por si de pronto hay alguna duda, entonces que nosotros no tengamos ahí. Entonces seguimos acá. ¿Cierto? ¿Por qué siempre estamos trabajando con las VT? Porque es que esa es la unidad de valor tributario, ¿cierto? Que la que aplica el gobierno. Entonces, para que tener claro eso. Incremento en los ingresos del 2020 con respecto al 2021. ¿Qué va a pasar? En el 2019 tuvo 2.000 millones y en el 2020 tuvo 2.459 millones. Si lo miramos en VTs, el 2019 tuvo 60.722 VTs y en el 2020 69.084 VTs. Vuelvo y le recuerdo nuevamente, que las VTs, el valor se toma del valor del año que estamos analizando. Entonces, en este caso, 2019, tomamos el valor del 2019, 2020, tomamos la del 2020. Este contribuyente tuvo unos ingresos en VTs en el 2019 por 60.722 y en el 2020 por 69.084. Quiere decir que incrementó sus ingresos en 8.363 VTs, lo cual nos representa un 13.77. Si nosotros miramos ese 13.77 en la tabla, ese 13.77 en la tabla nos dice que es un 5%, ¿sí? Dice incrementó entre 20 o menos, entonces es un 5%. ¿Qué vamos a mirar? Que esa tarifa del 11.04, que era a la cual tributaba el contribuyente, va a tener un incremento del 5%. Entonces, si tomamos la tarifa más el 5%, vamos a tener una nueva tarifa del 11.59 por mil. ¿Sí? 11.04 por mil era la tarifa original, la incrementamos en el 5, nos da una nueva tarifa del 11.59 por mil. Si el contribuyente tiene varias actividades, hará ese mismo análisis con cada una de las actividades. ¿Qué va a pasar entonces en el 2021? En el 2021 el contribuyente va a tomar sus ingresos, sea periodo a periodo, bimestral o anual, y va a aplicar la tarifa incrementada, en este caso el 11.59. Como vemos, esta tarifa aquí sí afecta el impuesto de avisos y tableros. ¿Por qué? Porque el impuesto de avisos y tableros nos dice que la base gravable del impuesto es el impuesto de industria y comercio. Entonces, como tenemos nueva tarifa, tenemos nuevo impuesto y sobre eso aplicaremos el impuesto de avisos y tableros para tener un total a pagar del impuesto más avisos y tableros. Cuando un mismo contribuyente realice varias actividades, ¿sí? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 actividades, todo ese análisis lo hará de forma independiente, revisará cada una de sus situaciones con esas actividades. Aquí vemos, digamos, un contribuyente que tiene varias actividades. Tenemos los códigos de las actividades. Vamos a mencionar 6 actividades. Esas actividades van a tener cada una tarifa. Se van a analizar, se van a mirar los ingresos 2019-2020, se convertirán a VTs y se va a revisar qué variación tuvieron esos ingresos. Entonces vemos que ahí tenemos variaciones del 50 negativo, del 79 positivo, del 54 negativo, 182 positivo, el 4 negativo y el 1 positivo. Como les mencionaba, los negativos vamos a tener un descuento tributario y los positivos vamos a tener un incremento en la tarifa. Entonces ahí vemos que los números pares del primero, tercero y quinto renglón tuvieron disminución, entonces esos tendrán un descuento. Los 2, 4 y 6, la línea 2, 4 y 6, van a tener un incremento en la tarifa. Entonces, fíjense que son dos cosas distintas. Negativos, descuento tributario. Positivos, incremento en la tarifa. Entonces, ¿qué va a pasar en el año 2021? Vamos a tener unos ingresos, teníamos unas actividades, una tarifa por 1000, miramos si tiene descuento o incremento. Para los que tienen
para los que tienen un incremento, pues vamos a ver en la columna 5 que dice tarifa. Pues esa va a ser la nueva tarifa para el 2021, ¿sí? Entonces, el que disminuyó permanecerá la tarifa. El otro del 11.4 por mil dice que tiene un incremento en la tarifa del 15%, entonces tributará al 12.696. Así lo vemos en todo el cuadro. ¿Qué va a pasar entonces con el impuesto? El impuesto lo calculamos para el caso de los incrementos con la nueva tarifa, para el caso de los descuentos tributarios con la tarifa que existía. Vemos el nuevo impuesto y vamos a tener un impuesto de avisos y tableros. Y para los que disminuyeron sus ingresos, que hablábamos de la línea 1, 3 y 5, vamos a tener un descuento tributario, ¿sí? Ese descuento, pues lo iremos a manejar en un renglón de descuentos dentro de la declaración. Entonces, este contribuyente va a tener unas tarifas incrementadas, su impuesto de avisos y tableros y un descuento tributario. Al final de la charla, cuando lleguemos a la sección de preguntas, ¿sí? De la sección de preguntas, entonces vamos a mirar este cuadrito, si hay preguntas, y lo repasaremos nuevamente. Por favor, les recuerdo que para obtener el material de la conversación, les va a llegar a sus correos una encuesta, la cual les solicito de manera formal y cordial no la diligencien y tan pronto recibamos respuestas de esas encuestas, se les enviará el material. Otra de los puntos de reactivación económica es el incremento de algunas actividades económicas del impuesto predial. Entonces, vamos a tener las actividades industriales, de servicios y las financieras. Las más representativas son las actividades financieras, que van a cambiar su tarifa del 11.04, el 22 pasará al 12, el 23 al 12.54 y 2024 y siguientes el 13.10 por mil. Van a haber cambios en la fabricación de productos farmacéuticos, como lo vemos en el cuadro. Aquí hay algo de lo que tiene que ver con la consultoría profesional y los servicios de consultoría en el ejercicio de profesiones liberales. Eso era una disyuntiva que se daba siempre entre, si yo soy persona natural, yo soy consultor, yo tributo al 6.9, o si tengo que tributar al 9.6. Pues la norma era clara y las actividades se determinaban que si era profesión liberal, tributaba al 9.66. Pero mire que con esta modificación vamos a ver cómo se van a nivelar las tarifas. Las personas consultoras, personas jurídicas, van a ver modificada su tarifa del 6.9 al 8.66, o sea, tendrán un incremento, mientras que las profesiones liberales, que tributaban al 9.66, se va a disminuir su tarifa en 2 puntos y tributarán al 7.66. Entonces, esas son dos variaciones junto con lo de la actividad financiera, que son como las más representativas de esta variación de tarifas. En el servicio de pedidos, compra y distribución de productos a través de plataformas, se modificarán las tarifas para el 2022 al 10.14 por mil, 23 al 10.63 por mil y para el 2024 el 11.04 por mil. De estas tarifas, ¿sí? De estas tarifas vamos a ver cómo se exceptúan algunas actividades. Entonces, ¿cuáles actividades? Si yo tengo un restaurante o un local y utilizo esas plataformas, pero el servicio lo presto yo mismo, yo tengo mis mensajeros, envío los domicilios, pues ahí no se irá a tributar a la tarifa de esos domiciliarios. Se va a tributar a la tarifa de mi restaurante porque yo soy el que pago los domiciliarios y simplemente utilizo la aplicación para tener mis pedidos. Si yo tengo otro tipo de actividad, ¿sí? Que distribuyo productos a domicilio utilizando las plataformas, pues también tributo, ¿sí? Tributo a mi tarifa, siempre y cuando no utilice esos intermediarios para la distribución. Otra de los puntos que veíamos al comienzo que nos trata este acuerdo 780 tiene que ver con el régimen simple de tributación. Recordemos que este régimen simple de tributación viene del 2018, después en el 2019 con la ley 2010, ¿sí? Pero el distrito,
por esas modificaciones que habían existido, pues no había tenido como el tiempo para hacer esta adopción. No tener el tiempo, ¿por qué? Porque la norma le daba determinadas fechas, digamos en el caso del 2018, le daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2019 para adoptar el sistema. Cuando lo iba a adoptar, la norma se declara inexequible, entonces no envía las tarifas, después sale la nueva norma en 2019 y le da plazo hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces es así como en el 2020 sí adopta este régimen simple de tributación en el distrito. ¿Qué tenía que hacer el distrito con esta adopción? Decirle, señores, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, me acojo al régimen simple de tributación y las tarifas que le va a enviar la administración a la DIAN tienen que estar en ese acuerdo y las tarifas son estas, ¿sí? Y ya el contribuyente tendrá plazo de inscribirse antes del 31 de enero en este año del 2021, para años siguientes, pues 31 de enero de los años siguientes, y las tarifas a las cuales va a tributar el contribuyente no son las tarifas que envía el distrito a la DIAN, son las tarifas que se encuentran en el artículo 908 del Estatuto Tributario, las cuales vemos que son 4 grupos diferentes de acuerdo a la actividad que desarrolle cada uno de los contribuyentes. Entonces, cuando se adopta este régimen simple de tributación, se menciona que esto es opcional, o sea, el contribuyente es el que va a decidir, yo sigo en el régimen normal, ¿sí? O me acojo al régimen simple. Ese régimen simple es una forma de simplificar la tributación del contribuyente y hacerle menos engorrosa la actividad tributaria, como son las de presentar declaraciones de RTICA, declaraciones de ICA, de retención en la fuente, de renta, de industria y comercio. Entonces, todas esas declaraciones van a quedar en el régimen simple de tributación, que va a tomar el impuesto unificado, que es el que reemplaza la renta en este sistema, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y el impuesto nacional al consumo para los que son responsables de ellos. Hablamos de restaurantes, bares, ¿sí? Se va a tributar con una sola declaración anual y con 6 pagos o anticipos bimestrales. Esos anticipos bimestrales van a tener información que son los ingresos del respectivo periodo. Y esos 6 anticipos bimestrales van a ser como el insumo, ¿sí? La materia prima para hacer la declaración anual. Porque cuando el contribuyente vaya a hacer su declaración anual, pues allá va a tener toda la información y le va a decir la administración, señor, estos son los insumos que usted me ha dado para esta declaración anual, revíselos. Si son, acéptelos. Y si no son, modifíquelos. Entonces, como vemos, es una forma de evitar al máximo errores. Yo diría que si se revisa bien, se hacen bien las declaraciones, entonces no habría casi que una mínima probabilidad de que el contribuyente diga, me equivoqué en la declaración anual y tengo que corregirla. ¿Por qué? Las declaraciones bimestrales se presentan durante el transcurso del año, ¿sí? Y la declaración anual se presenta en el segundo semestre del año siguiente. Quiere decir que cuando la vaya a presentar, pues ya han pasado 6 meses de sus declaraciones bimestrales y el contribuyente ya puede mirar y decir, miren, la del primer bimestre me equivoqué, en la segunda me equivoqué. Esas va a ajustarlas en la declaración anual, ¿sí? Entonces casi que no tendría ningún riesgo de que existiera declaración con inconsistencias. El objetivo de este acuerdo 780 es la formalización, ¿sí? ¿Qué es esa formalización? Esa formalización es buscar que las empresas o las personas que se organicen en la actividad de comercio o de servicio, desde un comienzo hagan las cosas como lo menciona la norma. Entonces, inscribirse en la Cámara de Comercio, aperturar un RID, aperturar un RUT, responder sus obligaciones tributarias. Fíjense que muchas veces las obligaciones tributarias no es pagar el impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de industria y comercio vemos como algunas personas, de acuerdo a sus ingresos, no son responsables del impuesto, ni tienen que declarar. O en otros casos declaran y si fueron sujetos a retenciones, pues tampoco pagan
porque las retenciones le cubren esos impuestos. Estamos en el caso de un profesional independiente que trabaja, digamos, en un contrato con el Estado o con una entidad pública. Todos los ingresos son sujetos a retención. Es lo que tienes que presentar su declaración, inscribirse en el RIT, presenta su declaración, descuenta sus retenciones y ya, ¿sí? Entonces, una forma más que de tributar, ¿sí? De tributar es cumplir con unas obligaciones tributarias que no siempre implican pago. Dentro de esta informalidad, no debemos confundirla con la ilegalidad. La ilegalidad es alguna persona que desarrolla actividades, que valga la redundancia, ilegales, que no estén autorizadas por la norma, hablemos de contrabando. Mientras que el informal, pues tiene, ¿sí? Tiene esas actividades, ¿sí? Pero está por fuera de los marcos jurídicos, entonces no se inscribió, no tributó, y por esa falla, en muchas ocasiones no va a encontrar algunos beneficios o protección que le puede brindar el Estado. Digamos, un ejemplo de esto es lo de ahorita por la pandemia, los subsidios PAEF, de los aportes a la nómina. Entonces, si la persona no tenía empleados, no los tenía formalizados, pues el requisito es necesito que esté al día con sus aportes para darle los subsidios de nómina. Los que no estaban formalizados, los que estaban en formalidad, pues no van a poder acceder a estos beneficios. Entonces, lo que se busca es llegar a la formalidad. Dentro de las tarifas que envía la Secretaría de Hacienda a la Dirección de Impuestos para el régimen simple de tributación, dependen de la actividad a la que se desarrolla, industrial, comercial y de servicios. Y son estas tarifas. Esas tarifas son las tarifas a las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le enviará por concepto de pago de impuesto de industria y comercio y avisos y tableros a la Secretaría de Hacienda, al distrito, el aporte de los contribuyentes por impuesto de industria y comercio. Pero el contribuyente tributará a las tarifas del artículo 908 del Estatuto Tributario. En este caso, estas son las tarifas que aporta el contribuyente. Dependiendo de su rango de ingresos, dependiendo al grupo al cual pertenezca, entonces vamos a tener tarifas del 2, del 2.2, del 12, del 5.5, del 3.8. Pero estas tarifas en ningún caso corresponden a estas tarifas. Entonces, el contribuyente tributa esta tarifa, pongamos un ejemplo, el contribuyente del primer rango, del grupo 1, tributó al 2%. Entonces, digamos que al 2% tuvo 100 pesos de ingreso, envía 2 pesos a la DIAN. Digamos que en esta tabla está en la 304, que es el 10 por mil, o sea, el 1%. Quiere decir que de ese 2 que hablábamos, la DIAN le envía a Hacienda un 1% y se queda con otro 1%. ¿Sí? Recordemos que para las personas que pertenecen a este régimen simple de tributación, no van a ser sujetos de retención en la fuente por impuesto de renta ni por impuesto de industria y comercio. Entonces, ese es otro inconveniente que se quitan los contribuyentes, que es el de buscar los certificados. ¿Sí? Entonces, ya no tienen que ir, voy a presentar mi renta, voy a presentar mi ICA, por favor, deme mi certificado, expídame el certificado, cuando me entregue el certificado, porque ya no tendrán este inconveniente, porque no serán sujetos a retención. Otra de las partes son los incentivos para la formalización. Esos incentivos para la formalización, ¿sí?, se van a ver reflejados en descuentos por la renovación de la matrícula mercantil, como lo veremos más adelante. También existirán créditos de formalización con la Secretaría de Desarrollo Económico, que también veremos más adelante cómo pueden tener beneficios en las tasas, periodos de gracia, ¿sí? Y otros beneficios con el fin de reactivar la economía. Otro de los puntos son los dispositivos electrónicos fiscales. Son mecanismos de control entre el contribuyente y la administración. Un ejemplo de ello es, digamos, como la factura electrónica que se maneja con la DIAN. Entonces se hace una factura, llega a la DIAN, llega al cliente y se queda en el contribuyente para tener un control sobre esa facturación. Entonces los dispositivos electrónicos serán mecanismos que se utilizarán y más adelante se mirará
cómo se implementa. De otra parte, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico, se le brindará asistencia técnica, jurídica, financiera, en lo que tiene que ver con aspectos tributarios a los contribuyentes, con el fin de no dejarlos solos en este proceso de formalización. Uno de los requisitos para obtener estos beneficios, el más importante, es estar inscrito en el registro de información tributaria o tenerlo actualizado en el conocido RIT. Hasta el año grabable 2026, la administración asumirá una parte de esa renovación, pero son 3 años. No quiere decir que sean todos los años desde el 2021 hasta el 2026, no. Depende cuando se formalice. Si se formaliza en el 2021, pues será su año 1, el 2022 su año 2 y el 2023 su año 3. Si se formaliza en el 24, pues el 24 será su año 1, el 25 su año 2 y el 26 su año 3. ¿Sí? Entonces depende en el momento que haya la formalización. En caso de que esos descuentos, digamos lo que pagó por renovación, sea superior al valor del impuesto, el contribuyente puede arrastrar ese valor para los años siguientes. Entonces, el primer año pagó 1 millón de matrícula mercantil, de la inscripción a su matrícula mercantil, y su impuesto de industria y comercio le dio 800. Y resulta que el descuento es mayor al impuesto. Entonces, le queda un saldo a favor, lo puede arrastrar en el año siguiente. Para los contribuyentes que se formalicen en el régimen simple, ¿sí?, este valor de la Cámara de Comercio podrá tener un descuento según proceda. O sea, según proceda, ¿qué decimos acá? Según proceda. Deberá existir algún reglamentario en el cual nos diga cómo va a aplicar ese beneficio. Por el momento no se tiene dato de ese según proceda. Para las empresas, como les mencionaba cuando veíamos la disminución de los ingresos del 50% o más, veíamos cómo que esas empresas que veían afectados sus ingresos, ¿sí?, veían afectados sus ingresos, iban a tener otro beneficio. Entonces, este beneficio es el de la Cámara de Comercio. ¿Qué tienen que tener? Que ese porcentaje de disminución sea superior al 50% y que los ingresos del 2021 estén entre 1.933 VTs y 80.000 VTs. Si pasa de esas VTs, ya no tendrá el beneficio. Es requisito ver la disminución superior al 50%, esa disminución medirla en VTs, como veíamos allá la variación de ingresos, y que esté dentro de los parámetros en el 2021. De otra parte, a las personas que se formalicen, ¿sí?, y que se inscriban en el RIT, van a tener unas tarifas graduales, ¿sí? O sea, no va a entrar de una vez a decir usted paga tanta tarifa, sino tendrán unas tarifas graduales que ya veremos. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso del Cámara y Comercio? Entonces, la administración, la persona se inscribe en el RIT o en el régimen simple de tributación y sus ingresos están entre 1.933 y 80.000 VTs, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el primer año tendrán un descuento del 30%, en el segundo año del 50% y en el tercer año del 75%. Y del cuarto año en adelante ya no tendrán este descuento, ¿sí?, este descuento de su inscripción en el Cámara y Comercio. Lo puede descontar también en el 2021, ¿sí?, por una sola vez quienes se formalicen mediante inscripción en el Registro Único de Proponentes. Entonces, si se formalizó con el Registro Único de Proponentes, tomará ese 20% y por una sola vez podrá descontar en el impuesto de industria y comercio el valor de ese 20% del RUP. Aquí veíamos los que ya estén formalizados, pues también les va a aplicar ese beneficio, el primer año el 30%, el segundo año el 50% y el tercer año el 75%. Para estas personas,
pues el primer año sí será el 2021 y el segundo año será el 2022 y el tercer año el 2023, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos de la disminución de sus ingresos superior al 50 y que los ingresos estén entre 1.933 y 80.000 VTs. ¿Qué se va a asumir en ese descuento? En el caso de los que se formalicen, ¿sí?, el costo del formulario, los derechos de inscripción de actos y documentos, el derecho de la inscripción de libros, el impuesto de registro, la tarifa de registro en la matrícula mercantil y el costo del registro de uno de los establecimientos. Si la persona tiene 5, 4, 3 establecimientos, solo se le reconocerá lo de un establecimiento. Y las personas que ya están formalizadas, pero cumplieron los requisitos de disminución de sus ingresos y las VTs y que tienen el beneficio, entonces se les reconocerá el costo del formulario, el costo de la renovación y el costo de la renovación de uno de sus establecimientos. Entonces se tomará esos valores y se aplicará pues la tarifa del descuento correspondiente que tengan, que hablábamos del 30, del 50 y del 75. Créditos para la formalización. Esos créditos se tendrán por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces son programas de microcrédito para las personas que tengan ingresos hasta 80.000 VTs, para personas que se encuentren en la formalidad y para empresas con 4 años de antigüedad y que reporten disminución en sus ingresos. Esos recursos serán recursos de la administración distrital o de los fondos de desarrollo local, que tendrán incentivos en la tasa, periodos de gracia, incentivos en el capital, dependiendo la situación de cada uno de los contribuyentes que vean afectados sus ingresos a causa de la pandemia. De otra parte, habrá progresividad en la tarifa. Estas personas no van a tributar de una vez al 100% su tarifa de industria y comercio, sino que si están en el sector manufacturero, ¿sí?, o en el sector de servicios o en el sector comercio, como microempresas, dependiendo este monto de sus ingresos, ¿sí?, 23.000, 32.000 y 44.000, tendrán una progresividad de las tarifas del año 2021 y hasta el 2027, previa inscripción al RUT. Hay unas personas que desarrollan actividades como son telecomunicaciones o transporte, construcción de carreteras, venta de automóviles, venta de combustible. Esas personas no estarán favorecidas por esta progresividad. Entonces, ¿qué va a pasar con la progresividad? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, primero que todo, el hecho de tener una tarifa progresiva no lo hace que se excluya de ser responsable tanto del régimen común o del régimen preferencial. Tiene que definir uno de esos regímenes. Dice, ¿soy preferencial o soy común? Para las personas que están en el simple, pues depende en qué momento vuelven al sistema tradicional y dependiendo del año en que se encuentren, aplicará la tarifa de ese año. Ejemplo, el contribuyente se formalizó en el 2021 bajo el régimen simple. Ese es su año 1. Cuando regrese, regresa al sistema tradicional en el 2022, pues será su año 2 de formalización. Entonces escogerá la tarifa del año 2. Las tarifas para el sexto año, va a escoger, la del sexto año ya es la tarifa vigente en el momento de que cumpla ese sexto año. ¿Por qué? ¿Cómo se van a desarrollar las tarifas? En el año 1, la tarifa será el 0. En el año 2, el 20% de la tarifa. El año 3, el 40% de la tarifa. El año 4, el 60%. El año 5, el 80%. Y a partir del sexto año, el 100% de la tarifa. ¿Sí? Ya más adelante vemos de manera detallada a qué hacemos referencia con esto del 20, 40, 60, 80 y el 100% de la tarifa. Los que se formalicen en los últimos años, esto va hasta el 2027. Si se formaliza en los últimos años, en el 26, pues solo tendrá el primer año, pagará el 0, el segundo el 20, y ya como termina el periodo en el 2027, pues ya tendrá que pagar el 100% de la tarifa. Solo tendrá
una favorabilidad en algunos años. Las personas que sean responsables de avisos y tableros pagarán ese aviso de tableros. Aquí vemos un ejemplo de esa formalización. Entonces, digamos que hay un contribuyente, en todos los casos, cada cuadro es un contribuyente diferente, todos van a tener una tarifa del 11 por 1000. ¿Sí? Acá tenemos toda la tarifa del 11 por 1000. En el primer cuadro vemos que el contribuyente se formaliza en el 2021, en el segundo cuadro se formaliza en el 2022, en el tercer cuadro se formaliza en el 2023 y en el cuarto cuadro se formaliza en el 2024. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer cuadro, pues como se formalizó en el año 2021, perdón, pues va a tener todas las tarifas posibles. Mire, el 0 de la tarifa, el 20 de la tarifa, el 40, el 60, el 80 y en el 2026 ya el 100%. ¿El 100% de qué? Del 11 por 1000. Entonces, en el primer año tributará al 0 por 1000, el segundo el 20% del 11, que será el 2, el tercero el 40 del 11, que será el 4,4 y así sucesivamente. 4,4, 6,6, 8,8 y 11. Para la persona que se formaliza en el 2022, como el beneficio va hasta el 2026, entonces mire que esta persona todavía alcanzaría, porque va a tener la del 0, la del 20, la del 40, la del 60, la del 80 y la del 100. ¿Sí? Para la persona que se formalice en el 2023, ¿sí? Va a tener 23, 24, 25, 26 y 27. Como hasta el 27 hay beneficio, pues alcanzará también. Pero ¿qué pasa con una persona que se formalice en el 24? Empezará en el 0, en el 25 en el 20, 26 el 40, 27 el 60. Y como a partir del 2028 ya no hay beneficio, pues esa persona perdería un beneficio de un año. Del 60% ya salta al 100% del valor del impuesto. ¿Sí? Esos porcentajes de 20, 40, 60, 80 y 100 son el porcentaje de la tarifa. Entonces, si una persona tributa al 20 por 1000, pues será al 20 por 1000, sí, perdón, será el 20% del 20 por 1000, el 40% del 20 por 1000. Es un porcentaje de la tarifa. ¿Para qué actividades va a aplicar esta progresividad? Para actividades industriales, de alimentos, fabricaciones de hierro y acero, edición de libros y demás actividades industriales. Para comerciales, venta de alimentos, venta de madera, venta de cigarrillos y demás actividades comerciales. Y en el caso de los servicios, transporte, publicación de revistas, libros y periódicos, servicios de restaurante, servicios de educación. Esas tarifas que vemos ahí, entonces por decir las de servicios de educación, en el año 6 es el 7 por 1000, o sea, 7 por 1000 es la plena. En el primer periodo pues será el 0%, en la segunda es el 20% del 7 por 1000, que sería el 1,4. En el tercero el 40% de ese 7, el 2,8. Después el 60, que sería el 42, y después el 80, que sería el 5,6 por 1000. Esas son las tarifas de progresividad de cada una de las actividades que, como las veíamos, se verán de esta forma como las veremos aquí en el cuadrito. Solo es modificar qué tarifa es, en qué año se normaliza y así encontrará sus tarifas para tributar en cada uno de los años del beneficio. Dentro de los dispositivos electrónicos, como lo veíamos anteriormente, pues van a ser una forma de tecnología, ¿sí? Cosa que haya como una comunicación en línea entre el contribuyente y el distrito, siempre y cuando sean compatibles con los sistemas de información tributaria. Este mecanismo pues será de común acuerdo entre el contribuyente y la administración. No es que la administración va a llegar de forma oculta y le va a poner un chip en su caja registradora. No. Se va a comunicar, tendrá que tener este dispositivo, vamos a mirar cómo se adopta el dispositivo, qué información tiene la administración. De otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, en alianza con otras entidades del orden nacional o distrital, ¿sí? prestarán asesoría, con qué puede ser, digamos, con la Secretaría de Hacienda, con las cámaras de comercio, ¿sí? Se crearán alianzas con el fin
de guiar al contribuyente, decir, venga, esta es la formalización, cómo se puede formalizar, cómo puede usted obtener un crédito, cómo usted puede tributar, cómo puede ingresar a nuestra plataforma. Todas esas son asesorías que prestará la administración con el fin de obtener pues los beneficios que requiere y la facilidad que necesita el contribuyente para hacer su formalización. El requerimiento esencial de todo esto es estar inscrito en el RIT, ¿sí? En régimen común o preferencial o estar inscrito en el régimen simple de tributación. Dentro de otros de las novedades es que la administración va a tener canales de comunicación entre los cuales las personas, los particulares, pueden registrar sus denuncias, ¿sí? Denuncias de otros contribuyentes o de otros comerciantes que diga, esta persona no está en la formalidad, me está afectando, ¿sí? O también de servidores públicos. Este servidor público me está cobrando, me está asesorando en debida forma, su comportamiento no fue el requerido, ¿sí? No me prestó la información. Todos esos canales para brindar como un acercamiento mayor entre el contribuyente y la administración. Las normas de procedimiento tributario. Para los predios, ¿sí? Para unos predios de estratos 1, 2 y 3, anteriormente esos predios en el año 2019, ¿sí? Y 2020, por modificaciones de su construcción, que Catastro reportó esas mutaciones, vieron afectado su impuesto. Entonces, por decir, un predio tenía una construcción de 50 metros, perdón, y la incrementó a 55. Entonces, como él tenía un beneficio por haber incrementado su construcción, pierde ese beneficio. Entonces, señor, usted pagaba, su impuesto eran 600, pero tenía un ajuste de 400, usted pagaba 200. Pero por tener mutación, al año siguiente perdía ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En el 2021, hacer como un recálculo, no se le va a devolver de años anteriores, pero se le hace un recálculo para que en el 2021 vuelva y siga por ese beneficio. Entonces, un ejemplo, en el 2018 pagó 200, en el 2019 pierde el beneficio y ya le toca pagar 500, en el 2020 vuelve y paga 500, entonces lo que se hace es, vamos a hacer una excepción de lo que traía el 2018, que eran 200, y había un límite que podía crecer solo el 20, pues usted tenía que pagar 240. Entonces vamos a hacer de cuenta que usted no tenía los 500, sino los 240. Para el año siguiente no le tocaba los 550, sino 280. Entonces el ajuste lo va a ver reflejado en el 2021. En el 2021 ya no se tomará como base los 500 y 550 que traía, sino que se toma con el nuevo ajuste. Entonces verá que en el 2021 ya pagará por ahí 300.000 pesos, retomando ese ajuste. Exención del impuesto predial para teatros, para bienes de interés cultural, exención para los inmuebles donde funcionen colegios, jardines infantiles o unidades del bienestar familiar, siempre y cuando sean de propiedad de particulares y que sean estos particulares los dueños del predio y los que manejen el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una casa y yo soy el propietario del colegio, pues tendré ese beneficio. Pero si yo tengo una casa y funciona un colegio y yo no soy el propietario, pues no gozaré de este beneficio. También va a haber unos incentivos para los vehículos eléctricos e híbridos sobre el impuesto sobre vehículos automotores. Habrá descuento en el impuesto de industria y comercio por la habilitación y mantenimiento de cicloparqueaderos, ¿sí? Entonces las personas que tengan comercio y habiliten cicloparqueaderos, pues también tendrán unos descuentos en el impuesto de industria y comercio. Devoluciones automáticas de saldos a favor con la administración por impuesto predial o impuesto de vehículos, ya lo veremos. Lo otro, que son requerimiento especial, corrección de las declaraciones y firmeza de las declaraciones, como les mencionaba al comienzo, la firmeza de estas declaraciones que estaba en 2 años,
pasará a 3 años, ¿sí? Entonces ya la administración, al tener estos 3 años, pues entonces el requerimiento especial, por alguna inconsistencia, tendrá 3 años para notificarlo. Tendrán 3 años los contribuyentes para corregir sus declaraciones. Y la firmeza de las declaraciones, ¿qué es la firmeza? Que desde el momento en que la presenta, si no ha ocurrido nada extraño, a los 3 años esa declaración queda en firme. Ya no puede ser sujeta a modificaciones. Entonces vamos a mirar lo de los predios estratos 1, 2 y 3 por las vigencias 2018 y 19 que tuvieron mutaciones físicas y vieron afectado su impuesto. Entonces, primero, que esas mutaciones físicas hayan sido reportadas por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. ¿Qué quiere decir eso? Que haya dicho, señores, Dirección de Impuestos, esta persona tenía construido 200 metros, para el año siguiente subió a 220, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del 2021 se restablecerá, como les explicaba, ese descuento y vamos a ver cómo va a ver que su tarifa del 2018, por decir algo, va a mirar con lo que haya en el 2021 y va a ver cómo va a tener un crecimiento normal. ¿Por qué? Porque del 2018 al 2019 o del 2019 al 2020 tuvo un crecimiento brusco, porque en ese momento la norma decía, si usted tiene mutaciones, pierde ese ajuste que usted venía manejando, ¿sí? Entonces, en el 2021 lo va otra vez a recuperar. El restablecimiento en ningún momento dará derecho a devoluciones. Digamos que la persona diga, en el 2018 yo pagué 200, en el 2019 500, en el 2020 500 y ahorita en el 2021 me rebaja otra vez a 300. Entonces yo necesito que me devuelva lo de los años anteriores. No, porque lo que pasa es que esta norma se saca, lo lógico era que siguiera incrementando su tarifa y esta norma se saca con el fin de aliviar un poco el impuesto de ese contribuyente que había perdido ese derecho por una norma que existía. Entonces lo que se dice es, vamos a volver a dejar como que el contribuyente retome su normal crecimiento de su impuesto y se vea beneficiado por restablecer ese descuento diferencial. Los teatros donde se realicen habitual espectáculos públicos, artes escénicas y museos van a tener un beneficio, una exención del 100% del impuesto predial para el año 21 y 22 y del 70% del 2023 y hasta el 2030. Primero que todo, el requisito es que los productores sean los propietarios de ese inmueble, que se encuentren con el registro vigente del Ministerio de Cultura, que no sean predios declarados de interés cultural porque tendrán otros beneficios, y que si poseen un teatro, ¿sí?, ese uso predomine sobre las demás actividades. No puede decir, mi predio son 800 metros, de los cuales 10 metros son a teatro y 790 son actividad comercial, ¿sí? Entonces, simplemente que ese uso de teatro predomine sobre los demás usos que tenga reportado ese predio por la unidad de catastro. En el caso de los museos, que sea habitualmente museo, que no correspondan a bienes de interés cultural y que sean de propiedad del museo y que lo mismo, que predomine el uso de museo sobre las demás actividades reportadas de ese inmueble por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Se exceptúan de estos beneficios los predios de la nación, de asociaciones civiles en los cuales haya participación mixta o privada, las entidades sin ánimo de lucro, esas entidades donde el distrito capital sea socio, fundador o haya realizado aportes, ¿sí? Esas no gozarán de ese beneficio. ¿Qué requisitos tienen? Haber declarado y pagado el impuesto predial de los últimos 5 años. Que se destine el predio a esas actividades, a esos espectáculos públicos. Acreditar la condición actual de productor. ¿Sí? Presentar semestralmente de manera gratuita un espectáculo
para un colegio o para la universidad distrital. Esa verificación se hará pues de acuerdo a certificaciones que emita la Secretaría de Educación o la universidad distrital. Y que ese predio, si es un museo, se destine de manera exclusiva a ese funcionamiento, a ser museo. No vamos a decir, no, es que los lunes es museo, los martes funciona actividad comercial, los miércoles otra actividad, exclusivamente para museo. Para las verificaciones de los espectáculos públicos, como le mencionaba, la Secretaría de Educación o la Universidad Distrital le enviarán la certificación. La Secretaría Distrital de Cultura enviará las certificaciones correspondientes. El Instituto Distrital de Patrimonio Distrital enviará esa información. Toda esa información pues la tendrá la Secretaría Distrital de Hacienda para mirar si cumple los requisitos, ¿sí? Y así hacer uso de los beneficios. De otra parte, se modifica el parágrafo primero del artículo tercero del 756. ¿Qué tenía este 756? Ampliaba un beneficio que tenían los teatros al 50%, pero como esta norma lo deja al 100%, pues entonces se modifica ese 50%, dejándolo como veíamos para el 2021 y 2022 en el 100% y más adelante en el 70%. De los predios donde funcionen colegios, ¿sí? O colegios o casas o establecimientos para protección de la niñez autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o también jardines de la primera infancia, tendrán un descuento de acuerdo al estrato socioeconómico que tenga la población. No es al estrato donde se encuentre el predio, sino tendrá una certificación. Secretaría de Hacienda recibirá una certificación que diga el bienestar familiar. Mire, allí funciona una entidad del bienestar familiar que se dedica a un jardín infantil y ahí la población que se atiende son población del estrato 3. Entonces se dirá, es del estrato 3, tendrá una exención del 70%. Atiende población del estrato 1, tendrá un beneficio del 80%. Y así sucesivamente. Dependiendo al estrato socioeconómico que llegue ese beneficio, entonces así tendrá una exención en el impuesto predial, que va entre el 30% y el 80%. ¿Con quién se hace verificaciones? Con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Integración Social, con Catastro, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas esas entidades van a enviar a la Secretaría, el plazo era hasta el 30 de noviembre del 2020, esa certificación mencionando la dirección, el chip y el estrato socioeconómico predominante de la población que atiende. Entonces, de acuerdo a esa información, pues para el 2021 se tendrán esas exenciones en el impuesto predial. Un requisito es encontrarse al día con el pago del impuesto del año 2020. En caso de que un predio, digamos que tiene el colegio, pero además tiene un local comercial, esa exención no se va a discriminar, decir, a lo comercial no le aplica, a lo del colegio sí le aplica. Se aplicará sobre el total del predio, ¿sí? Entonces el predio vale 80 millones, el 20% es comercial, serían 16 millones y el resto es el colegio. La exención se aplica sobre el total del avalúo del predio. Y siempre y cuando el propietario del predio sea el directo prestador del servicio. No puede decir soy el propietario y mi hermano es el que tiene el colegio, no. Tiene que ser el propietario, el prestador del servicio. Respecto a los vehículos, ¿sí? A partir del año 2021 y hasta el 2030 se van a tener beneficios en el impuesto para los carros eléctricos. Los carros eléctricos nuevos tendrán un descuento en el impuesto del 60% por 5 años. Y los eléctricos públicos taxis, un descuento del 70% por 5 años. Pero en el caso de los públicos, ¿sí? Si ya venía matriculado, entonces se matriculó en el 2020, 2019, también tendrán ese beneficio del 70% por 5 años.
En el caso de los particulares, solo son los matriculados a partir del 2021. También cobija a los híbridos eléctricos nuevos, el 40% por 5 años, pero no aplica para los híbridos con gas, ¿sí? Entonces, si hay un vehículo híbrido a gas, no aplica ese beneficio. Respecto a lo de los descuentos por parqueadero, ¿sí? Entonces, los contribuyentes que adopten o modifiquen creando más parqueaderos para bicicletas, ¿sí? Y que realicen inversiones entre el 2021, 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2024, para habilitar y mantener cicloparqueaderos, tendrán descuentos en el impuesto de industria y comercio. Y ese descuento podrá ser por 5 años a partir del siguiente en el cual se realice la inversión. Y esos requisitos los dará la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad le dice, para usted cumplir con ese descuento, el parqueadero tiene que ser de este tipo, usted tiene que haber construido tantos parqueaderos, si tenía 5, tiene que haber construido otros 5 más. Hay una reglamentación para obtener este beneficio. Entonces acá dice, esos 5 años, ¿sí? Ya tiene el beneficio si cumple con todo el reglamento que expida movilidad. Ese reglamento pues aún no se conoce y ese descuento puede ser hasta el 120% en el primer año. Dentro de las normas, ¿sí? Dice que para estacionamientos de vehículos entre 12 y 120 cupos deberá asignar al menos el 25% más de cupos adicionales a los existentes. ¿Sí? Esto estamos hablando de bicicletas. Superior a 120 cupos deberá asignar el 30% más para bicicletas. Entre 1 y 11, al menos 8 espacios para estacionamiento de bicicletas. Todas estas normas, pues depende de cada uno de los contribuyentes, mirarán en qué rango están, cuántos cicloparqueaderos pueden construir de más y así obtener el beneficio de esos 5 años sobre el impuesto de industria y comercio. Respecto a los saldos a favor que se tengan por impuesto predial e impuesto de vehículos, cuyas devoluciones sean equivalentes a 141 VTs, estamos hablando para el 2021 de 5.119.000, ¿sí? Podrán hacer devoluciones automáticas. Para hacer esas devoluciones automáticas, primero que todo el requisito es no presentar deudas con la administración por ningún concepto. No importa el impuesto, no, si voy a pedir devolución de predial, no dice, ay, pero yo estoy al día con predial. No puede presentar deudas por predial, por vehículos, por industria y comercio, ¿sí? Por delineación urbana, tiene que estar al día con la administración. No debe tener procesos de cobro dentro de la administración. Es que tengo un proceso de cobro y tengo una facilidad. No debe tener procesos de cobro vigentes. No haber presentado procesos de prescripción o de caducidad. Entonces, yo presenté una petición de una prescripción o una caducidad de un impuesto, de vigencias anteriores. No puede tener esa solicitud. Y evidencia de un comportamiento tributario de cumplimiento y oportunidad. Esa calificación, pues, más que todo, la puede dar el contribuyente. Pero si un contribuyente dice, voy a pedir una devolución automática, pero resulta que yo tengo 3 liquidaciones de corrección porque mis declaraciones quedaron mal, yo tengo un proceso de cobro porque me atrasé en unos pagos, yo incumplí una facilidad, pues ahí se está dando que el contribuyente no es un contribuyente que ha tenido un cumplimiento y una oportunidad en sus obligaciones. Entonces sería como una invitación a que el mismo contribuyente en este aspecto, pues la administración lo va a calificar también, pero que el contribuyente sea él quien diga, sí, realmente yo aplico para tener una devolución automática. Respecto a las firmezas de las declaraciones, ¿sí? Entonces la firmeza de las declaraciones van a existir 3 tipos de firmezas de las declaraciones, dependiendo de qué, de la fecha de presentación de la declaración. Si yo presento una declaración oportuna, mi firmeza será 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento para declarar. Pero si la presento extemporánea, ¿sí? Entonces esa firmeza contará desde la fecha de la presentación.
Si yo presento una declaración antes del vencimiento, empieza a correr la firmeza desde la fecha del vencimiento. Les pongo un ejemplo. Se vence el 30 de marzo. Yo la presento el 30 de marzo, pues empezará a correr a partir del 30 de marzo. Si la presento el 1 de marzo, empieza a correr a partir del 30 de marzo. Pero si la presento el 30 de abril, pues empezará a correr a partir del 30 de abril. De otra parte, si una declaración, ¿sí?, queda en firme, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se notificó. ¿Qué pasa? El contribuyente tenía un error en su declaración, la administración le profiere el requerimiento y le dice, señor contribuyente, aquí le envío el requerimiento, por favor corrija su declaración. Si no la corrige dentro de determinado tiempo, yo le profiero la liquidación de revisión. Y resulta que se vence ese término de la liquidación de revisión. Ya esa declaración queda en firme. Ya la administración no le puede decir, como no le notifique esa liquidación, voy a sacarle otro requerimiento para volver a empezar otro proceso. No, ya la declaración quedaría en firme. De esta firmeza, pues sacamos la conclusión que dependiendo de ello, pues también habrán plazos para los requerimientos. Entonces tendrá 3 años desde el vencimiento para declarar para sacarle un requerimiento. Y si es extemporánea, pues desde la fecha de presentación para sacarle un requerimiento. Si una declaración llegara a presentar saldos a favor, claro que no sea tanto en la administración, ¿sí? Esto aplica más a nivel nacional, simplemente empieza a correr la firmeza desde cuando se presenta la solicitud de devolución. Entonces, si yo presento una declaración, me dio saldo a favor y pasa 1 año, 2 años y no he radicado esa solicitud de devolución, pues todavía no ha empezado a correr la firmeza de esa declaración. Las correcciones. El contribuyente puede presentar esas correcciones dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, pero siempre y cuando no se le haya proferido un requerimiento. ¿Por qué? Porque ya le profirió un requerimiento o un pliego de cargos, pues él tiene que corregir de acuerdo con lo que diga ese requerimiento o ese pliego de cargos. Dice que no se podrá corregir la declaración tributaria aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando la corrección se realice dentro del término de respuesta al pliego de cargos o el emplazamiento para corregir. ¿Sí? Lo que les decía, tiene que ya acatar lo que diga el pliego de cargos o el emplazamiento para corregir. Respecto al delineación urbana, nos modifica este artículo, ¿sí? Entonces lo que está en la parte amarilla es lo que modifica el artículo. ¿Qué es el CDU? El Código Único de Delineación Urbana, pues es un código que le dan las curadurías cuando la persona adquiere la licencia de construcción. Anteriormente, pues no se tenía como un control que identificara cada una de las licencias y que dijera, tuvo adición, no se llevó a cabo, se canceló, se amplió. Con este SDU se lleva un control. Entonces lo que se hace aquí es hacer unas modificaciones, ¿sí? Y anotarle, digamos en este caso, que son las licencias de construcción en sus modalidades y actos de reconocimiento aprobados, ¿sí? Entonces cualquier licencia que haya en su modalidad, que puede ser ampliación, puede ser licencia nueva, ¿sí? Entonces esa parte. Y acá dice en el artículo anterior, decía para el efecto reglamente la Secretaría. Entonces, pues no es reglamentar, sino lo que establezca, las normas que establezca la Secretaría de Hacienda respecto a las licencias de construcción. De esta parte también dice que para todos los casos en los que los solicitantes de licencia realicen trámites sobre la misma, sin importar la curaduría donde se haya dado la aprobación inicial. O sea, de curadurías. Entonces no implica en cuál hizo la radicación inicial. De otra parte, esto que es nuevo es respecto al impuesto predial a multipropietarios. Estos multipropietarios
son personas que tienen más de un predio. Esto, según consulta, en la parte inferior está el documento. ¿Qué dice el texto de la norma? El texto de la norma dice que la administración distrital, dentro de los siguientes meses, enviará al Consejo un proyecto para tarifas de predial para multipropietarios, ¿sí? Y que si el Consejo acepta esta modificación, esta propuesta, pues se crearán las tarifas diferenciales para el impuesto predial a multipropietarios. Consultada la información, en el periódico El Tiempo del 8 de junio del 2015, dice que una de cada 5 personas, leo textualmente, mayores de edad en Bogotá son multipropietarias. En términos del Departamento de Catastro, significa que tiene más de una casa, un apartamento, una oficina, un local comercial, una sede industrial o todos o alguno de ellos. Ahí les cierro comillas y les doy la dirección donde aparece el documento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No sé qué a reglamentar, pero yo diría que si una persona que tiene un predio de 1.000 millones de pesos y paga una tarifa del, no sé, del 30 por 1.000, pues una persona que tenga 2 predios de 500 millones debería pagar una tarifa del 30 por 1.000, no pagar por otras tarifas a esos predios que tiene por el mismo valor, ¿sí? Entonces sería como mirar qué va a pasar con las tarifas de los multipropietarios. Eso pues está pendiente, que va a redactar a la administración distrital, que le va a enviar al consejo y que va a decir el consejo. ¿180? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya se durmieron tan temprano? No, señor, todavía no. ¿Qué opinan de ese 180? ¿Beneficioso o no? En cierta parte sí, ¿no? Es muy claro, profe. Uh-huh. Y de todas maneras no se les olvide que pues igual hay que seguir contribuyendo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención también el día de la conferencia fue que me decía que desde el 2015 uno de cada 5 personas mayores de edad era multipropietario, y eso habría que verlo, porque significaría que pues no hay pobreza, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, porque ahí hablaban también, bueno, se escucha que para ser pobre es si recibe menos de 300 o 200 algo mensual. Si recibe menos, Ajá. si es pobre. ¿Quién vive con 200.000 pesos mensuales? Por eso, entonces, por eso es 200, que 300.000 esas pesos. ayudas que damos como tan chimbas, discúlpeme la expresión, pero eso como que no tiene sentido. O sea, yo no sé qué es lo que... Ahora sí entendemos a la belleza del ministro de Hacienda, ¿sí o no? Docena de huevos a 1.800, sino pues entonces, pues para ellos yo no sé, Así yo, cualquiera, sí. yo no sé qué están mirando, ¿no? Muy bien. De todas formas, pues ahí tenemos nosotros digamos, la información. Y vamos a mirar básicamente lo que es ese impuesto de vehículos, ¿cierto? Y lo que les decía después, pues tomamos unos resúmenes ahí para que tengan ustedes otros datos ahí. Pero fundamental, esos cambios, ¿cierto? O alternativas que se presentaron con el 780, ¿listo? Sí, Muy señor. bien. Entonces miremos lo que es nosotros. Básicamente vamos a mirar lo que son los impuestos de vehículos. El hacer cálculos, si ustedes observaron, pues eso es lo de menos, ¿no? Es saber multiplicar y ese tipo de cosas, pero digamos lo que a veces no le hacemos caso a nosotros, lo que como que no tenemos en cuenta, es toda la parte procedimental. Y recuerden que para los impuestos hay que tener mucho cuidado con la parte procedimental, ¿correcto? Y que a partir de la ley 1607 de 2012, que por ahí les compartí algo con el señor Diego Guevara, ¿se acuerdan? Sí, profe. Esa ley tocó lo que era el procedimiento tributario, y eso sí, digamos, le dolió a más de uno. Ahora, recuerden que además de eso, pues siempre
o por lo general, más bien, por lo general, los que son los municipios, pues se acogen a lo que está en la ley general y ellos con base en esa ley general, ¿cierto? La ley que sacan de impuestos y la reforma y ese tipo de cosas, ellos adecúan también los impuestos que vayan a cobrar para su jurisdicción. ¿Listo? En otras palabras, estoy diciendo que digamos, el fundamento está en las reformas, ¿cierto?, que se expiden a nivel nacional. Vamos a mirar esto aquí este minuto y ya miramos las generalidades de este impuesto. Si alcanzo, si alcanzo. Vamos a aprovechar este comercial a ver qué es lo que nos dice esta muchacha. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya, profe. Ok, pues vamos a escuchar eso, no sé, de unos minuticos, pero es sustancioso y ya miramos las generalidades. Impuesto vehicular en Colombia. ¿Quién debe pagarlos? Todos los vehículos nuevos, usados e incluso los que estén de manera temporal en Colombia deben pagar el impuesto vehicular cada año. No pagan impuesto las bicicletas y motos de hasta 125 centímetros cúbicos ni los vehículos de uso agrícola matriculados en el territorio nacional. ¿Cuánto debo pagar? Depende del avalúo que su carro registre en las tarifas publicadas por el Ministerio de Transporte, en las que se establece el monto en función de las características del vehículo como marca, modelo, cilindraje y línea. Recuerda, este impuesto sobre vehículos no permite hacer pagos parciales o acuerdos de pago. Debes cancelar la totalidad del dinero liquidado. ¿Cómo se hace la liquidación de impuestos? Para el caso de Bogotá, la Dirección Distrital de Hacienda ha enviado una comunicación con la que se puede cancelar el impuesto a través de Internet. Pero si prefieres hacerlo de manera presencial, debes dirigirte a las entidades financieras habilitadas para efectuar recaudos de este impuesto. Plazos, descuentos y multas. En Bogotá, el plazo para obtener un 10% de descuento en el pago de este impuesto acaba el 8 de mayo de 2020 y para no sufrir sanciones la cancelación debe efectuarse antes del 26 de junio de 2020. ¿Algo importante, sí o no? Sí, profe, muy puntual también. Si ustedes observan, ¿cierto? Le está diciendo, mire, eso hay que pagar, todos debemos pagar, ¿cierto? Excepto, ¿cierto?, los que están en las generalidades. Pero es importante que nosotros también sepamos que generalmente cuando usted paga anticipadamente o paga antes de una fecha, pues va a tener siempre un descuento, ¿correcto? Vamos a mirar ahora sí las generalidades para que tomen nota de lo que de la información que sea más relevante. Ahora que se hicieron. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya. Era que se puso esto como colorado.
Sí, otra vez, me tocó otra vez porque se puso aquí. Ahora sí. A continuación, presentaremos una charla acerca de las generalidades del impuesto de vehículos automotores de la ciudad. Para empezar, ¿Qué tal está el sonido? Está bien, profe. Está bien. Ok. la normativa que rige este impuesto en la vigencia 2021 es la siguiente. Vamos a hablar de la Ley 488 de 1998, con el artículo 138 adoptado por el artículo 20 del Acuerdo 26 de 1998, que nos indica que autoriza que el impuesto sobre vehículos automotores reemplaza al impuesto unificado de vehículos. La resolución número 2020-304-002-5055 del 30 de noviembre del 2020 nos determina que el valor del avalúo comercial según la marca, modelo, cilindraje y línea del vehículo será establecido por el Ministerio de Transporte para cada año. De igual manera, el decreto 1679 de 17 de diciembre del 2020, que establece la tarifa para aplicar en la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores, la cual es definida anualmente por el Ministerio de Hacienda, quien establece estas tarifas diferenciales según su valor comercial. El Acuerdo 780 del 2020, con su decreto reglamentario 349 del 2020, que en su artículo 25 establece incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos en el impuesto sobre vehículos automotores a partir de esta vigencia 2021 y hasta el año 2030. Bien, veamos entonces cuáles son los elementos sustanciales de este tributo. El hecho generador nos indica que el impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto de carácter directo que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentran matriculados en el Distrito Capital de Bogotá. Es el distrito, a su vez, el sujeto activo del impuesto sobre vehículos automotores y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro del impuesto. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados matriculados en el Distrito Capital y están incluidos los vehículos de transporte público. El impuesto se causa el 1 de enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de internación. Bien, la base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados establecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable por el Ministerio de Transporte. Para establecer esta base gravable se deben tener en cuenta los siguientes elementos: la marca del vehículo, su línea, qué capacidad y cilindraje tiene y qué clase de vehículo es decir, si es particular, de servicio público u oficial. Esto aplica para todos los automóviles, vehículos de carga, pasajeros, motocicletas de 125 centímetros cúbicos en adelante. La base gravable para vehículos antiguos y clásicos será igual al 50% del avalúo comercial fijado por los vehículos de más de 20 años. Esto de conformidad con la resolución que anualmente expide el Ministerio de Transporte. Y los vehículos blindados tendrán como base gravable la correspondiente de acuerdo con la marca, línea, cilindraje y año modelo del automotor, incrementada en un 10%. La base gravable para los vehículos que entran en circulación por primera vez, es decir, los nuevos, está constituida por el valor total registrado en la factura de venta sin incluir el IVA, o cuando son importados directamente por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación. Ahora bien, ¿cuáles serían los actores entonces que intervienen en la determinación del impuesto? Como ya lo mencionamos, es el Ministerio de Transporte quien determina avalúo comercial o base gravable. Para el año 2021, el avalúo se estableció mediante la resolución número 2020-304-002-5055 del 30 de noviembre del 2020. El Ministerio de Hacienda, a su vez, establece las tarifas diferenciales según el valor comercial del vehículo
y para esta vigencia 2021, estas fueron determinadas según el decreto 1679 del 17 de diciembre del 2020, por si quieren consultarlos. Y por último, la Secretaría Distrital de Movilidad es quien nos actualiza el inventario de vehículos en la ciudad. Dentro de los aspectos generales del impuesto de vehículos automotores tenemos los siguientes. Cuando la declaración del impuesto sobre vehículos automotores no se presenta dentro del plazo máximo establecido para declarar y pagar, la sanción por extemporaneidad es del 1.5% por mes o fracción del mes calendario de retardo sobre el valor del impuesto a cargo sin exceder del 100% de este impuesto. Recuerde que la sanción aplicable es la vigente al momento de la presentación de las declaraciones y en todos los casos ninguna sanción podrá ser inferior a la sanción mínima aplicable, que para el año 2021 es de 7 VTs o 254.000 pesos. Todos los vehículos deben pagar los derechos de semaforización equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para el año 2021 es de 61.000 pesos. Las motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos solamente pagan sus derechos de semaforización. El impuesto sobre vehículos no permite hacer pagos parciales o acuerdos de pago, lo que significa, si usted declara, debe pagar inmediatamente. De lo contrario, su declaración se dará por no presentada. Ahora bien, ¿existen vehículos no gravados? La respuesta es sí. En el Distrito Capital están gravados con este impuesto todos los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional. Salvo los siguientes que mencionaremos a continuación. Están, por ejemplo, las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 centímetros cúbicos de cilindraje. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas. Los vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privados abiertas al público. Y los vehículos de la Empresa Distrital de Transporte Urbano, desde su liquidación hasta la modificación o cancelación de las matrículas de estos. Bien, hablando ya de las tarifas, para la vigencia 2021 las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las siguientes según su valor comercial. Para los vehículos particulares, cuyo avalúo esté entre 0 y 49.470.000 pesos, la tarifa aplicada es del 1.5%. Para los automóviles cuyo avalúo esté entre 49.470.000 y 111.305.000, la tarifa aplicada será del 2.5%. Para los vehículos de carga y de pasajeros con avalúos entre 111.305.000 en adelante, la tarifa aplicada es del 3.5%. Para las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, en todos los avalúos la tarifa aplicada será del 1.5%. Y para los vehículos públicos, en todos los avalúos, la tarifa aplicada es del 0.5%. Recordemos que la tarifa a aplicar para liquidar el impuesto sobre vehículos automotores es definida anualmente por el Ministerio de Hacienda, el cual establece las tarifas diferenciales según su valor comercial. Para la vigencia 2021, estas fueron reglamentadas, ya lo mencionamos, según el decreto 1679 del 17 de diciembre del 2020. Para hablar de las exenciones, determinemos primero qué significa esta palabra. La exención fiscal es un derecho por el cual un hecho por el que debía pagarse un impuesto queda exonerado del mismo. En otras palabras, diremos que alguien está exento del pago del impuesto cuando la ley establezca que por su condición no está obligado a pagar este impuesto. En Bogotá, los siguientes vehículos se encuentran exentos del pago del impuesto de vehículos automotores.
encontramos entonces los sujetos signatarios de la Convención de Viena, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, está el Distrito Capital, entendido tal como la Administración Central, los fondos de desarrollo local, las secretarías distritales, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos, las empresas sociales del Estado y los órganos de control. Estas entidades no son contribuyentes, esto es, no sujetos de los impuestos predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, vehículos automotores y delineación urbana. Según el decreto 673 del 2011, se aplicarán también exenciones hasta por el término de 5 años previa certificación que expida la autoridad competente a vehículos que se encuentren en situaciones como las que vamos a mencionar a continuación. Para los actos terroristas, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias o quien haga sus veces certificará la calidad de víctima de las personas afectadas directamente en eventos terroristas. Para catástrofes naturales, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias o quien haga sus veces, con base en los registros de población afectada elaborados por la Secretaría Distrital de Integración Social, son los que determinarán y certificarán estos hechos. Por otro lado, el Acuerdo 124 de julio 9 del 2004 otorga también exención en el impuesto de vehículos automotores a las personas víctimas de secuestro o desaparición forzada así. El vehículo matriculado en Bogotá que sea destinado al uso particular del secuestrado o desaparecido, que sea de su propiedad o de propiedad de su cónyuge o propiedad de su compañero o compañera permanente o de sus padres, estará exento del pago del impuesto sobre vehículos automotores durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada. El término de aplicación de esta exención anterior será el tiempo que dure el secuestro o desaparición forzada y no podrá exceder, hay que tener en cuenta, que no podrá exceder el término de 10 años de conformidad con el artículo 258 del Decreto Ley 1333 de 1986. La Administración Distrital reglamentará el procedimiento pertinente para este tipo de actos. Bien. Pasemos ahora a hablar de cómo se debe pagar el impuesto de vehículos automotores y para eso vamos a conocer el sistema mixto de declaración y facturación. El decreto 474 de 2016 reglamenta el acuerdo 648 del 2016, que es el que simplifica el sistema tributario distrital y en su artículo 8 menciona o establece que el impuesto se pagará de acuerdo con la resolución que expida la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la cual establece los lugares, plazos y descuentos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos de Bogotá en una de las siguientes modalidades. Nos presentan 3 modalidades. La primera sería la factura. ¿Qué es una factura? Es un documento tributario proferido por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, el cual determina la información física, económica y jurídica de los bienes muebles, que son los vehículos, o los inmuebles, que vienen siendo los predios, y establece el valor del impuesto a pagar con base en los avalúos de dichos bienes suministrados por las fuentes oficiales pues, que tenemos para cada caso en particular, como lo es el Ministerio de Transporte en el caso pues, de los vehículos. Este documento, la factura, es un título valor que presta mérito ejecutivo y debe ser cancelada en su totalidad en un solo pago. Después encontramos la declaración privada. La declaración privada es el documento con el cual el contribuyente puede objetar esa factura que le fue notificada. Es también llamado la declaración de autoatención o autoasistida. Esta se descarga de la página web www.haciendabogotá.gov.co y también por ser un título valor presta mérito ejecutivo. Este documento es susceptible de ser modificado por parte del contribuyente y fiscalizado por la administración. Para situaciones especiales está un tercer sistema de pago que es el sistema de pago alternativo por cuotas voluntario SPAC.
pero en el impuesto de vehículos automotores solo en casos que sea previamente normatizado por la Administración Distrital como se manejó para la vigencia 2020. Entonces, a partir de la vigencia 2017, según el Acuerdo 648 del 2016, como ya lo hemos mencionado, la factura es nuestro sistema principal de pago y la declaración privada es el sistema opcional o excepcional de pago. La factura o sistema principal de pago es generada por la Dirección de Impuestos de Bogotá cumpliendo con 4 fases importantes. Encontramos la expedición y liquidación de acuerdo con la información suministrada por los actores que intervienen en la determinación de este impuesto. Posteriormente viene la notificación a los contribuyentes, que será durante los primeros meses de cada vigencia por los medios virtuales de la entidad, como la página web y la oficina virtual. Después está la aceptación por parte del contribuyente, una vez sea descargada y revisada con todos sus datos. Y por último, el pago en las fechas establecidas si no existe ninguna objeción de la misma por parte del contribuyente. Este pago del impuesto de vehículos automotores debe realizarse en su totalidad en cualquiera de las 2 fechas establecidas por la Dirección de Impuestos. Una primera fecha que se establece con un descuento del 10% por valor del impuesto liquidado, 10% del valor del impuesto liquidado por su pronto pago, y una segunda fecha sin descuento. Si esta factura no es cancelada antes de la segunda fecha de vencimiento, esta no genera sanción, pero sí va a generar intereses, y esto está reglamentado por el artículo 648 del 2016. Por otro lado, encontramos la declaración privada, siendo esta el sistema opcional de pago. Puede ser presentada solo si cumple con las condiciones siguientes. El contribuyente no esté de acuerdo con los datos de la liquidación, como ya lo mencionamos, porque por cualquier motivo ajeno a la Dirección de Impuestos de Bogotá, esta no le haya expedido factura, cuando se haya solicitado revisión de la base gravable ante el Ministerio de Transporte, o para los vehículos sin avalúo fijado el 1 de enero de cada vigencia, fecha en la cual se causa el impuesto. Esta declaración tiene las mismas condiciones de presentación y pago de una factura en cuanto a fecha se refiere. Una primera fecha con un descuento del 10% del valor del impuesto liquidado por su pronto pago y una segunda fecha sin descuento. Pero si esta declaración privada no es cancelada antes de la segunda fecha de vencimiento, se generará sanción por extemporaneidad e intereses según el Acuerdo 648 del 2016, siendo este para la vigencia 2021 de 7 VTs o 254.000 pesos, la sanción mínima aplicable. Bien, el calendario tributario distrital, las fechas para el pago del impuesto de vehículos automotores de la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la primera fecha de vencimiento, es decir, la fecha que establece el descuento por pronto pago, está para esta vigencia subdividida en 6 días determinados por el último dígito de la placa del automotor. Así, hay que tener en cuenta esto para que podamos ver en qué día nos corresponde. Para las placas terminadas en 0 y 1, su vencimiento será el viernes 7 de mayo del 2021. Placas terminadas en 2 y 3, el vencimiento será el lunes 10 de mayo del 2021. Las terminadas en 4 y 5 tendrán vencimiento el martes 11 de mayo del 2021. 6 y 7, su vencimiento será el miércoles 12 de mayo del 2021. 8 y 9, su vencimiento será el jueves 13 de mayo del 2021. Y para las placas de la A a la Z, su vencimiento será el viernes 14 de mayo del 2021. La segunda fecha de vencimiento sin descuento será para todos los vehículos el viernes 25 de junio del 2021. Para terminar, los contribuyentes pueden tener información de sus impuestos distritales y diferentes trámites tributarios por los siguientes canales de atención. Tenemos nuestra línea 195, que funciona 24 horas. Tenemos líneas telefónicas de WhatsApp por donde le orientamos en tiempo real. Para consultas generales, el contribuyente puede escribir al correo consultasvirtuales@shd.gov.co, y para radicación de correspondencia está dispuesto el correo electrónico radicación@shd.gov.co.
La Secretaría Distrital de Hacienda ha dispuesto el servicio de orientación virtual para brindar información general sobre impuestos predial, vehículo, ICA o RIT, y esta orientación se debe hacer o se puede programar por una videollamada con cita previa, teniendo en cuenta pues cumplir con los requisitos para cada trámite. Si requiere orientación en estos temas, puede agendar su cita por nuestra página web www.haciendabogotá.gov.co. Los funcionarios de la Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá agradecemos su asistencia a esta charla y esperamos haya sido de su agrado y beneficio para aclarar los lineamientos básicos del impuesto de vehículos automotores de la ciudad. Muy bien, claro y conciso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, profe, señor. abarcó todos los temas. Contundente. ¿Cómo me decían? Que abarcó todos los temas, como Es la generalidad. Es correcto. La idea es que nosotros pues tengamos también conocimiento de dónde podemos acudir en algún momento determinado. Pues de todas maneras, eso les queda ahí en la grabación también para que tomen nota de las direcciones y los WhatsApp, a veces uno necesita hacer alguna consulta y dice, pero ¿a dónde hago? ¿Qué hago? ¿A dónde corro? Bueno, y siempre es cuando está acelerado porque todo lo deja para lo último, ¿sí o no? Voy a perder el descuento del 10%, ya lo perdí, mijito, porque era hasta mayo, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Hasta ahí se está siendo clara la información en la manera como la vamos llevando, ¿no? Después de, perdón, al final de todas maneras vamos a hacer como unos glosarios de términos para que sepamos qué es un acto oficial, qué es una exención, qué es un contribuyente, qué quiere decir exento. Una cantidad de términos que una vez escuché como que no son muy claros, entonces para que tengamos ahí como información y la podamos entender. ¿Estamos? ¿A qué se refieren cuando ahora hay un usufructuario, por ejemplo, y ese tipo de cosas? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe, bueno. Sí, señor. Muy bien. Entonces, si yo me la presta, hablamos mañana. Que descansen, ahí les doy 9 minutos para que no lloren, que es que no los dejo hacer la pausa activa. y, Gracias, profe. puedan conectarse a la clase de la profe de una. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. Mucho Buenas gusto. noches. Dios me les Chao, bendiga, profe, que excelente noche, descanse. ¿no? Lo mismo, ¿no? Dios les bendiga, que descansen. Gracias. Bueno, chao.